Hola, calamares. Bienvenidos a un nuevo programa y un nuevo Octobracer. Tengo aquí otra vez a mi lado al dúo Dictador Perpetuo. Este es su año, lo vamos a llamar como el año de Sergius y Portux. Ya veremos hasta cuánto tiempo. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, encantado de que me dejes ser el dictador del año y es que es el dictador del año, suena hasta título ahí honorífico, ¿no? Pero bueno, no, una cosa de dos, somos colegas, o sea que ya sabes que por eso hoy, en vez de hablar solo de Cartago, te he dejado hablar del momento de la caída de Cartago, tío, o sea, esto es para que veas que no soy enrollado. Tú que me criticabas cuando hablábamos del origen de Cartago y ahora te voy a poner en bandeja la caída de Cartago, que eso sé que es lo que más te gusta a ti escuchar, ¿verdad? Esa frase. A ver, yo admiro mucho a Aníbal, pero admiro muchísimo más que perdiera, o sea, esto lo tengo claro, ¿no? Y que la ciudad que lo vio nacer o que lo vio crecer como general caiga también, pues bueno, es una bendición para Roma y yo como romano, como Quirite, pues tengo que agradecerlo. Además, soy admirador de Catón y sé que este momento, aunque creo que no lo vivió, seguramente allí donde estuviera lo hizo feliz. Bueno, dejó ya las bases sentadas, ¿no? Eso sí que lo hizo antes de irse, lo dejó todo muy bien claro y llegó hasta el final. Pero bueno, ya os hablaremos de ello. Hoy os vamos a hablar de esta Cartago entre guerras, ¿no? De este periodo un poco que lleva o que conduce a la destrucción de Cartago. Es decir, desde el final de la Segunda Guerra Púnica, desde esa pérdida de la batalla de Zama, podríamos decir, hasta el inicio de las contiendas que sería o que supondría el final de Cartago, esa llamada Tercera Guerra Púnica, que realmente duró entre el 149 y el 146 a.C., pero que a los romanos, aunque inicialmente les costaría un poco, pues acabaría acabaría apareciendo un gran personaje también de la familia de los Escipiones, el gran Escipión Emiliano, que sería el que resolvería la situación que parecía que se había encallado un poco, ¿no? Como siempre, Ángel, los Escipiones al rescate. Los Escipiones, además, durante esta época, luego ya se vinieron un poquitín abajo, pero esta época no se explica, Sergio, no se explica si los Escipiones. Toda la época esta de las guerras púnicas, macedónicas y incluso la contra el Imperio Seleucida, no se explica si los Escipiones, ¿no? Son muy importantes en este siglo II y bueno, y finales del III. Bueno, para entender un poquito lo que ocurrió, pues hay que remontarse a ese final de la Segunda Guerra Púnica y a esos tratados que surgieron después de la victoria romana. Evidentemente, Roma, como buena vencedora, como justa vencedora de esta contienda, que lo suyo le costó, evidentemente, pues impuso una serie de cuestiones, ¿vale?, a los vencidos. Y, bueno, cuestiones duras, ¿no? Porque realmente Aníbal continuó con vida, evidentemente. Estuvo allí mucho tiempo, en Cartago, por lo menos hasta el año 195, o sea, antes de Cristo. Estuvo por lo menos 7 años después de Zama ejerciendo el cargo de sufete. O sea, que no es nada, no es moco de pavo lo que estamos hablando, ¿eh? No es nada, sino que fue un personaje importante y que aceptó, por lo menos a priori, las condiciones que impuso Roma, que consistía en pagar tributo, en llevarse rehenes, como ya sabéis, siempre eso es importante, rehenes evidentemente de familias importantes, de familias aristocráticas, para garantizar ese pago y obviamente obligó a Cartago a desarmarse, ¿vale? A que no tuviera armamento, a que tuviera una flota mínima, ¿vale?, la más ínfima posible, y todas esas condiciones iban en detrimento de Cartago y de su imperio. Le dejó, me parece que, el territorio colindante a la ciudad de Cartago. Su otrora gran imperio fue absorbido por la República y, Ángel, en condiciones muy duras, ¿no? Porque cada año tenía que pagar una cantidad de talentos impresionante y, bueno, eso dejó a Cartago un poco tocada. Por lo menos parecía, ¿no?, que la dejó tocada. Sí, parecía, pero si una cosa tienen los fenicios es que deberían ser los fenicios púnicos o cartagineses en esta época, ¿no?, africanos para los romanos, es que sabían comerciar. Y comerciaban. No tenían ejército, no tenían potencia, no podían conquistar nuevas tierras, pero sí que podían, en eso parece ser que no tuvieron ningún problema, comerciar, ¿no? Y el comercio y la paz, que las dos cosas, las condiciones eran duras, pero trajeron la paz, ¿no? Y se ve que estos comerciantes con paz son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Y parece ser que el propio Aníbal y los sufetes que fueron gobernando después
hicieron no solamente que fuera fácil pagar esa deuda, sino que Cartago fue creciendo en riqueza. Estamos hablando de una ciudad que cae de una manera bestial contra Roma y que en pocos años crece, paga sin problemas la deuda con Roma y crece económicamente la ciudad. La ciudad se hace más grande, se hace más bonita, hacen obras públicas dentro de ella, ¿no? ¿Cómo deberían ser estos comerciantes, ¿no? Incluso he oído, Sergio, tú me lo confirmarás, que consiguieron tanto dinero que quisieron amortizar la deuda antes de finalizar. O sea, para que me entiendas, que es como si yo mi hipoteca la pagara a los 10 años en vez de a los 30. Exagerado. Claro, porque ese tratado, en teoría, ese pago empezaba en el 202 y acababa en el 151, ¿vale? O sea, que ese era el periodo de pago que tenía Cartago a la razón de tantos talentos de plata al año, ¿no? Evidentemente, si tú le dices a Roma en el año 15 o en el año 20, perdone, señor Roma, ¿vale? Senado de Roma, mire que ya tengo la cantidad que va del año 15 al año 50, ¿vale? Dice, ¿se la puedo pagar ya? ¿Qué hace Roma cuando ve eso, no? Dice, y estos ya tienen el dinero para pagarme esa amortización total de una deuda que asciende a tantos miles de talentos. Eso es un peligro. Ahí fue donde Catón, ¿no? Dijo, fíjate, aquí está pasando algo, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer con una potencia que se está rearmando? Porque realmente hay que entender que después, al final de la Segunda Guerra Púnica, el territorio del norte de África, el territorio que rodeaba a Cartago, no había sido tan castigado como el territorio de Italia, sino que las últimas operaciones de los últimos 2 años, incluida la batalla de Zama, fue algo como muy meteórico, muy rápido, y el territorio no fue devastado de la misma manera que había sido devastada Italia durante tantos años. Entonces, ese poder económico, esos campos de cultivo, esa economía, ese crecimiento, ese florecimiento fue rápido porque el territorio no había sido castigado, no había sido tan duramente castigado como otras partes del Mediterráneo. Entonces, Cartago lo tuvo muy fácil, aparte de toda esa capacidad emprendedora y comerciante que tenían por ser fenicios, ¿no? Es más, me parece que incluso los soldados del ejército cartaginés, tan pronto como acabó la guerra y se desarmaron y tuvieron que entregar todo su material y todo, lo que pasaron fue a ser mano de obra en los campos de cultivo. O sea, que eso, imagínate lo que supuso, ¿no? Supuso realmente un aumento de las capacidades y del motor económico que, como bien has dicho, con esa riqueza no daba solo para pagar la deuda de Roma, sino que daba para embellecer la ciudad, para hacer nuevas construcciones. Se construyó un nuevo puerto enorme. O sea, se construyeron edificios brutales. O sea, Cartago no fue opulenta, sino que fue lo siguiente. Y eso, obviamente, llamaría la atención no solo de los romanos, porque tú imagínate, Ángel, es lógico y es normal que en ese momento también hubiera romanos que estuvieran, o gente que estuviera trabajando para los romanos en la propia Cartago, ¿no? Que serían los espías, ¿no? Y estarían ahí enviando sus informes al Senado diciéndole, señores, sí. Observen lo que está pasando. Sí, yo creo que se fue enriqueciendo precisamente por este comercio, y yo vuelvo a repetir otra vez por esta paz. También es cierto, Sergio, que los romanos estaban muy enfrascados en guerra en todas partes, ¿no? En Macedonia, en el imperio allí, en la actual Turquía, ¿no? Contra los seleucidas, ¿no? Y también contra los íberos. O sea, Roma tenía frentes por todas partes. Igual tampoco pudo prestar realmente la atención que me decía a Cartago, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Y Cartago, pues bueno, como eran buenas gentes en el aspecto de los negocios, pues tiraron adelante, ¿no? Este pago que hemos dicho, Sergio, Roma no lo aceptó. Le dije, te quiero, es como si mi banco me dijera, no quiero tu hipoteca, veme pagando cada mes, ¿no? No podía aceptarlo. Yo creo que varios motivos, ¿no? Uno era, tú imagínate la cara de tonto que te tiene que quedar, te voy a hundir en la miseria ciudad, no vas a poder levantar cabeza, y a los pocos años dices, toma, te pago y ya me desentiendo, ¿no? Esto es una vergüenza porque al final, ¿qué condición le he puesto a esta ciudad que se ha levantado enseguida, ¿no? Y luego supongo que era también un poco de desprestigio ante las demás potencias mediterráneas que, como Roma estaba emprencada en tantos conflictos bélicos, aceptar ese dinero podía decir que aceptaba ese dinero porque no tenía dinero para sus conquistas, ¿no? Entonces eso era un poco de desprestigio, dijéramos, para Roma, ¿no? No lo aceptó. Y como dices tú, esta opulencia puso a Roma
en aviso. Pero creo, Sergio, que podríamos hablar del rey, creo que aquí que es un personaje que nunca, no se toca mucho, pero el rey de los Númidas, este rey Masinisa, que no me sale nunca el nombre, este rey que ya ayudó al mismo Escipión el Africano en la batalla de Zama que has dicho, este rey es muy importante para todo lo que sucedió. Y la gente igual no lo conoce tanto. Sí, pero antes de pasar a hablar de Masinisa, hablaremos brevemente, dos pinceladas sobre el destino de Aníbal. Y es que en el 195 tuvo que marcharse, ¿vale? Se marchó de Cartago y se fue a refugiar a la corte de Antíoco en el Imperio Seleucida y luego acabó en el reino de Bitinia, ¿no? Simplemente para deciros eso, que a lo mejor la situación no le convenció o los propios, la propia oligarquía prorromana que estaba un poco pendiente de no romper acuerdos con los romanos, pues decidió echarlo, ¿no? Como diciendo, sacárselo de encima porque no era bueno tenerlo allí. Lo raro es que los romanos nunca reclamaran a Aníbal, porque para mí hubiese sido como un pago o una parte, una cláusula clave de ese tratado, ¿no? Sí, traemos a Aníbal que le vamos a dar pal pelo. Tiene razón. Pero yo creo que debería ser admirado también por los romanos en este aspecto, ¿no? Era un enemigo feroz, pero era muy, yo creo que era muy admirado por Roma y era un poco, ¿cómo te diría? En esa época todavía estaba muy subido, ¿no? Yo creo que tenían un poquitín que desprestigiarlo para poder un poquitín cargárselo. Humillarlo, es decir, que querían humillarlo, ¿no? Sí, dejarlo ahí como un... Vale. Que fuera perdiendo poder, que fuera abandonado por los suyos, que fuera un poquitín más así, que no morir como un héroe, ¿no? Porque yo me imagino que si se llevan a Aníbal, por ejemplo, a Roma y lo matan, el tío lo matan con el mentón altivo. Yo soy un tío decente y a mí me vais a matar, pero yo de pie. Yo no me dobligo entre nadie, ¿no? Y esto supongo que para los romanos sería muy peligroso. Aníbal es un personaje potente, ¿no? Yo creo que, como has dicho tú, esos espías empezaron a poquitín a hacer asuntos políticos. Lo mismo que pasaba en Roma, también había un senado en Cartago y también había los sufetes, ¿no? Los equivalentes a los cónsules, empezaron a conspirar para que lo echaran y empezar a desprestigiarlo. Yo creo que es así. También era peligroso para los mismos cartagineses porque igual Roma va antes. Claro, y a partir de ahí Aníbal pues hizo sus periplos por Oriente, se puso al servicio de los reyes que luchaban contra Roma, luego se puso al servicio de Bitinia y acabó pues como el Rosario de la Aurora, acabó muriendo de una manera un poco trágica, ¿no? Pero en ninguna batalla ya, dijéramos, de decir, qué grande, ahí ya empezó a bajar y entonces ya era más fácil. Correcto. Bueno, he hecho este pequeño inciso sobre Aníbal para que sepáis cuál fue su destino. Su destino en este caso fue el reino de Antíoco, el Imperio Seleucida. Vamos a hablar de ese Masinisa, ¿no? Para mí un personaje clave en todo lo que tendría que venir a partir de ahora, ¿no? Porque Masinisa había salido beneficiado en su día porque sí que es verdad que su padre estuvo sirviendo, su padre Gaia, estuvo sirviendo a los bárquidas en Iberia, ¿no? Durante mucho tiempo. Se puso al servicio de ellos, luchó codo con ellos, pero al final las tornas cambiaron y los bárquidas elevaron al poder de los númidas a Sífax, que era su rival, ¿vale? Perteneciente a otra de las facciones, otra de las etnias que había dentro de los númidas, delegando o relegando a Masinisa a un segundo plano, y eso pues evidentemente no le gustó, y lo que hizo fue ponerse al servicio de Roma, ¿vale? Si los cartagineses no me quieren, me desprecian, me voy con los romanos. Y esa caballería númida, ese ejército de Masinisa fue clave y fue importante en la batalla de Zama hasta el punto que decantó la balanza a favor de los romanos. Y eso los romanos se lo agradecieron. Obviamente, Masinisa se convirtió quizá en el contrapoder que tuvo Cartago en el norte de África en ese periodo entre guerras. O sea, Masinisa gobernó la friolera de 55 años. Imaginaos, gobernante longevo, O sea, ningún emperador romano gobernó tanto tiempo, o sea, que me parece una barbaridad, ¿no? Un Ramsés creo que duró mucho más y ya está. Sí, y poco más, no hay muchos casos, ¿no? La cuestión es que este Masinisa, no sé si por mutuo propio o por indicaciones de algún senador romano anticartaginés, cuyo nombre no diré, pero que empieza por K y acaba por Ton, ¿vale? Si no me da más datos, Sergio, sin más datos yo no puedo entender. Quizá ahora pudiéramos recordar quizás a los oyentes, Sergio, que una de las condiciones que le pusieron a Cartago fue que no podía atacar a un enemigo ni siquiera para defenderse sin el permiso de Roma.
Se imaginaos. Esto es una condición muy dura, ¿eh? Y aquí tenemos a este hombre, que es lo que has dicho tú, motu propio o por nuestro gran Catón. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué actuaría? La cuestión es que Masinisa puso en aprietos a Cartago, empezó a moverse por donde no le tocaba, empezó a pasarse las condiciones por el forro de su taparrabos, ¿vale? Y la cuestión es que en este caso los cartagineses se les acabaron las opciones porque se veían cómo Masinisa cada vez iba ganando más territorio, se iba entrando en territorio perteneciente a Cartago, campaba a sus anchas, se paseaba al frente de sus jinetes, saqueaba e iniciaba operaciones y evidentemente los cartagineses pues no les quedó más opción que, yo me imagino Ángel ahí al Senado cartaginés ahí intentando dirimir qué hacemos, este Masinisa se está pasando de la raya, nos está tomando el pelo y otro diciendo a por él y otro, no, que si vamos a por él tenemos que pedirle permiso a Roma y Roma no nos va a dar permiso porque es un aliado de Roma, entonces ¿cómo lo hacemos? Vaya encrucijada, ¿eh? Para mí esto es un problema, ríete tú de los problemas que estamos viviendo actualmente, aquello sí que es un problema, ¿no? Sí, además Masinisa mandando embajadas a Roma diciendo los cartagineses no hacen más que molestarme y los cartagineses enviando embajadas diciendo Masinisa no hace más que molestarme, ¿no? Y aquello, bueno, yo estoy esperando vosotros a vuestro rollo, no les harían ni caso y como dices tú, llegó un momento en el que, porque Masinisa se quedaba con territorio, parece ser que se quedaba con poco territorio que le quedaba a Cartago, claro, este territorio que era el que le había dado la riqueza lo iba perdiendo, no se podía defender, lo iba perdiendo, no se podía defender y como dices tú, ¿qué decisión tomo? Cualquier decisión que tomo es mala, ¿no? Pues la tomaron. Evidentemente al final pues acabaron enviando un ejército contra Masinisa, no pidieron permiso a Roma, o a lo mejor sí que lo pidieron, pero entre tanto lo recibían, pues la situación era tan crítica que tuvieron que emprender operaciones y presentaron batalla a campo abierto. Pero Masinisa les dio pal pelo. Sí, claramente. O sea, ¿Has visto, Sergio, qué negocio? Ataco sin permiso de Roma, voy, hago la batalla, pierdo y genero un casus belli contra Roma. Vaya negociazo. No sé quién tomó la decisión, pero se tiraría de la muralla más alta de Cartago. Bueno, lo que hicieron luego los cartagineses, el Senado cartaginés, fue evidentemente enviar una embajada, pedir excusas a Roma y decir que los culpables habían sido los propios generales que habían comandado ese ejército, que nadie les había dado permiso para emprender esas operaciones. Unos locos. Que fueron a su bola, que movilizaron el ejército sin pedir permiso al Senado, ¿vale? Pero obviamente los romanos dijeron que muy bien, que ya les había ido muy bien y perfecto que Masinisa hubiese hecho esto y que ellos los cartagineses hubiesen respondido de esta manera. Hay que tener en cuenta otro detalle y es que relativamente, o si no fue en ese momento, quizá unos años antes, en el año 155, entre el 155 y el 153 a.C., los romanos envían varias embajadas a la ciudad de Cartago, ¿vale? Y en una de ellas iba nuestro amigo Catón, ¿vale? Que hombre, echó un vistazo, fue allí a mirar los graneros, fue a mirar el puerto, fue a mirar la zona donde estaban los arsenales, las dársenas y todo, y dijo, llegó a Roma y dijo, esta Cartago de lenda es. Yo creo, Sergio, que cuando llegó a Roma dijo, pues Roma es peor que Cartago, eso no puede ser. Si ellos están mejor que nosotros y han perdido la guerra, no puede ser. Cartago de lenta es. Yo creo, me han dicho que una vez habló en el Senado sobre una ley para poner una llave a la puerta trigemina y acabó diciendo Cartago de lenta es. O sea, que no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero concluía siempre todas sus oraciones y todas sus intervenciones en el Senado con esa frase que va pasado a los anales de la historia como Cartago debe ser destruida. Y evidentemente aquello ya era, o este ataque, esta campaña sin permiso, pues fue la gota que colmó el vaso y que dejó o le brindó a Roma, a la República Romana, ese casus belli, ¿no? Que evidentemente quizás también en ese momento coincidía que ya se había acabado el pago. Recordad que concluía en el año 151. Roma ya había cobrado todo lo que le había impuesto en las cláusulas del tratado inicial del 202 y dijo, bueno, ahora pues ya no nos queda otra que movernos, empezar a movilizar legiones, que también es verdad que la situación quizás se había calmado más en los otros frentes y ahora ya tenía la posibilidad de emprender y de darle su merecido castigo
a su gran archienemiga, ¿no? Y es cuando se pone la maquinaria en marcha en el año 149 a.C. y se empiezan a enviar flotas con legiones a la zona del norte de África, desembarcan en Útica y allí pues empiezan a rendir ciudades, ¿no? Poco a poco hasta llegar a Cartago. ¿Qué hacen los cartagineses? Evidentemente enviar una embajada para solicitar clemencia, piedad y decir que lo que decía cierto Borbón, ¿no? Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Sí, Me he equivocado. sí. Supongo que irían con carros llenos de talentos de plata. Y de, si queréis dinero, será por dinero, si dinero nos sobra. Pero el mensaje de Catón había calado y yo creo, Cartago en ese momento no era una amenaza, pero una ciudad rica ahí en la proximidad sería una amenaza seguro, ¿eh? Pero bueno, en ese momento no lo era, es cierto, ¿no? Y no le hicieron caso. Incluso creo que dicen las fuentes que los romanos les dijeron, bueno, mira, para que no os hagamos mucho daño, dadnos todo lo que tengáis potente para la defensa, todas estas máquinas de guerra, y aquellos dijeron, sí, Roma, toma, y dinero si quieres, ¿no? Pero estaban decididos a hundir Cartago. Yo tengo aquí en tu pedazo de guión que nos has puesto, que me has dado, tienes un texto que dice que le dijeron a los embajadores, le dijeron, renunciar a Cartago en provecho vuestro y volveos a establecer donde queráis dentro de vuestro territorio, a 80 estadios como mínimo del mar, pues Roma ha decidido arrasar vuestra ciudad hasta los cimientos. Bueno, esas palabras eran como un oráculo, ¿no? O sea que yo imagino que en ese momento los cartagineses, después de haber entregado las armas, las máquinas de asedio y todo, y que encima luego los romanos no acepten o digan, no, es que, a ver, os pongáis como os pongáis, que sabed que os vais a quedar sin Cartago. Los cartagineses nos dan igual. Lo que nos importa es destruir Cartago y que no quede nada de esa ciudad. O sea, es una declaración de intenciones, ¿no? A ver, tú vuelves ahí siendo el embajador y llegas ahí otra vez con los sufetes y los senadores y dices, bueno, ¿qué os han dicho los romanos? Nada, un detalle sin importancia, simplemente que quieren arrasar la ciudad, que no van a dejar piedra sobre piedra. Bueno, si es eso, pues mira, nos perdonan la vida. Digo, ¿qué hacemos, no? Entonces, otro gran dilema, ¿no? Después del dilema que habían tenido con Masinisa y toda la historia, luego se encuentran con esto. Ahora, ¿cómo lo enfocamos esto? Yo no quisiera ser un embajador de estos con mi capa púnica y salir por la calle y que la gente me viera. Solo te digo eso. O ser una persona en Cartago en esos momentos que hablara latín. La gente se volvería loca, o sea, sería increíble. Había comerciantes romanos de origen latino, ¿vale?, que estaban allí también establecidos en la ciudad y obviamente hoy surgirían las dos facciones, ¿no? La facción más pro-romana y la facción más pro-cartaginesa, ¿no? Y habría, imagino, momentos de tensión y en este caso, pues sí que es verdad que los ciudadanos latinos pillaron cacho, ¿vale? Pues sabemos que la población local se cebó también con los latinos y acabó imponiéndose la facción de la resistencia, la facción cartaginesa, de decir, oye, nos van a arrasar sí o sí, tenemos dos opciones. O claudicamos y desaparecemos como civilización y como pueblo, porque luego no va a ser lo mismo. Cartago, o sea, la civilización púnica es ya Cartago, la ciudad de Cartago no es otra cosa. O sea, en el momento que esto desaparezca, ya desaparecemos del mapa, o por lo menos intentamos sobrevivir, intentamos luchar e intentamos resistir a estas operaciones, porque evidentemente sencillo no va a ser porque les hemos entregado la maquinaria, pero obviamente los cartagineses ya hemos dicho que seguramente tendrían sus recursos y tendrían su picaresca también. No le darían a los romanos todo lo que les pidieron. Pero bueno. Yo creo que es el momento justo, Sergio, para dejarlo y tenemos a las tropas romanas desembarcando, acercándose a Cartago, estos cartagineses locos. Creo que has dicho que a los itálicos les dieron pal pelo, pues no decir, los asesinaron vilmente, pero bueno, y todo aquel pro-romano también, y tenemos a Cartago preparándose para la lucha, ¿no? Y creo que es el momento de dejarlo, porque así nuestros oyentes, la próxima vez, quizás podemos explicar cómo precisamente esta batalla, la batalla esta del asedio de Cartago. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Yo quería ir más allá, pero hoy has sido tú el que has dejado aquí a la gente con las ganas, que no se piensen que he sido yo. Yo hubiese seguido hasta el final, pero sí, me parece un buen punto. Aquí lo dejamos y para hablar de esta tercera guerra púnica, pues ya si acaso nos remontamos a siguientes entregas. De momento, sabéis que os podéis suscribir
No es que saber, es que tenéis que suscribiros y si queréis tenéis que compartir este material, porque si creéis que es un material de calidad, que es un material bien divulgado y bien explicado, pues lo más lógico es que compartáis este vídeo o este audio, si lo hacéis a través de iVoox, del canal de Lignum en Roma, y lo hagáis llegar a vuestras amistades, porque realmente os estamos dando un contenido, yo pienso que espectacular y que merece ser compartido. No queremos ser como Cartago, no queremos caer en el olvido. O sea, recordadnos, por favor, y compartidnos, porque la República de Calamares funciona así. De que sí, me ha gustado. La República de los Calamares con toda dictadura. Me ha gustado mucho. Por cierto, también tenemos la segundita potestas, con lo cual el Senado no pinta nada. Sí, suscribiros a los canales y compartir. Un saludo, Calamares. Sensua eterni, orda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna. Permette sos alivia, vola t'aquila legionu, sopra terra Britanorum, vola t'aquila legionu, Leo eterna, victis.